Vamos a seguir con el tema de los celos. Bueno, un tema muy controversial, muy necesario hablarlo. Los celos es algo que seguramente todos en algún momento hemos experimentado, no necesariamente con nuestra pareja. Hemos sentido celos cuando alguien ha avanzado y nosotros no. Hemos sentido celos cuando un hermano, una hermana ha sido tratada de una forma diferente. Hemos sentido celos cuando en la universidad o en el colegio un profesor tiene preferencias. Hemos sentido celos cuando anhelamos servirle a Dios en la congregación y seguramente no hemos tenido la oportunidad. Pero los celos no son buenos, son una obra de la carne y nosotros comenzamos allí. Precisamente yo quiero que usted me acompañe, por favor, a Gálatas y vamos a retomar desde Gálatas lo que son las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos o el reino de Dios. Los celos. ¿Qué tan malos son los celos? Pues mire, entre los discípulos del Señor había celos. Y sabe, hay un pasaje que me llama la atención que está en Juan, capítulo 21. Y Juan, escrito por el apóstol, me habla que el Señor Jesús se le aparece resucitado a sus discípulos. Y recuerden que el Señor viene a reparar eso que le había ocurrido a Pedro. Pedro había negado al Señor, Pedro estaba muy mal. Pedro había dicho: yo no sirvo para ser discípulo, y se apartó y volvió a ser pescador. Y como tenía un liderazgo innato, indiscutible, muchos de ellos lo siguieron, incluyendo a Juan. Ahora, el Señor se aparece resucitado a Pedro. El Señor viene a solucionar un problema pendiente. Le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro 3 veces, por cada negación, le contesta una vez: Señor, te amo. Pero hay un pasaje muy curioso que la Biblia nos deja leer acerca de los celos. Acompáñeme, por favor, a Juan capítulo 21. Y sabe, el versículo 20 dice lo siguiente: el discípulo amado. Ya el Señor ha hablado con Pedro en el versículo 15 y ahora en el versículo 20 nos va a mostrar algo acerca de los celos. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Como estamos aprendiendo, es curioso que el discípulo a quien el Señor amaba, según lo que estaba diciendo la Biblia, es Juan. Pero ¿quién le dio a Juan ese título del discípulo amado? Él mismo. Él mismo se autonombró el discípulo amado, pero se lo creía. De hecho, la Biblia dice que Juan tenía la posibilidad de recostar su cabeza en el pecho del Señor. Cuando ellos estaban cenando, en la última cena, el Señor comienza a hablar que uno va a traicionarlo y todos comienzan a mirar a Juan, a hacerle señas. Pedro le hace señas que le pregunte al Señor quién es, porque Juan estaba muy cercano. Juan se creyó que era muy amado por Dios. Hoy me encuentro con cristianos que lastimosamente le tienen que mendigar amor a un ser humano porque no han entendido que el más grande amor, el perfecto amor que echa fuera el temor, el amor que nos irrita, que no guarda rencor, el amor que no es jactancioso, el amor que no se envanece, que no hace nada indebido, el amor que no busca lo suyo, el amor más grande es el de Dios. Y si te llenaras de ese amor, seguramente no tendrías que celar a nadie y seguramente no tendrías que mendigarle amor a nadie. Ahora, en el versículo 20 dice: volviéndose Pedro, o sea, Pedro se incomoda porque Juan viene allí, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y que le había dicho: Señor,
¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y de este qué? O sea, le pregunta, ¿y qué va a pasar con este? Celoso, Pedro. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, Pedro aquí estaba celoso porque el Señor le había dicho a Pedro que iba a envejecer y que cuando estuviera viejo sería llevado de un lado a otro y que alguien lo ceñiría, alguien le pondría su ropa. Entonces Pedro siente celos por Juan y mira a Juan y le dice, Señor, ¿y qué de este? Y el Señor le dice, y si yo quiero, Pedro, que este quede, ¿qué a ti? O sea, ¿qué te importa? ¿Por qué estaba celoso Pedro? Devolvámonos unos versículos. Entonces, el versículo 18 de ahí mismo de Juan 21 dice, de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con la muerte que había glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Esta era la conversación que habían tenido. Pero Pedro se siente celoso por Juan. ¿Por qué? Porque supuestamente Juan era el preferido, pero Juan era el que había entendido la revelación del amor. Y Pedro se pone celoso y le dice en el versículo 20, Señor, ¿y quién? En el 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? 22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Dicho entonces esto, se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. O sea, entendieron que el Señor iba a dejar vivo a Juan. Y dice el versículo 23, pero Jesús no dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es fiel y verdadero. ¿Qué tuvo Pedro de Juan? Celos. ¿Los celos son qué? Inseguridad. Los celos no son buenos. Ahora, ¿sabe? Hemos entendido que hay celos patológicos, que hay celos que son obra de la carne. Hoy vamos a seguir viendo que son una causa también de una influencia espiritual demoníaca. Pero quiero que me acompañen a Santiago, capítulo 3, versículo 15. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos hoy a llegar con este tema. Santiago, capítulo 3, me va a hablar algo muy interesante acerca de los celos. Santiago 3, 15. Hablando de la sabiduría, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Permítame, voy a contextualizar. Voy a leerlo desde el 13, Santiago 3:13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio? Dice la Biblia, muéstremelo sus obras siendo ¿qué? Manso. Normalmente la persona celosa no es mansa, es iracunda. Y la mansedumbre es un sinónimo de sabiduría. Está incluido en el paquete de la sabiduría. Y después dice, pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis con la verdad. ¿Qué dice la Biblia? Si tenéis celos, ¿qué? Amargos. ¿Cómo son los celos? Amargos. Amargo, la gente se aflige, la gente se entristece, la gente se amarga y la amargura contamina a otros. Entonces la Biblia me habla primero de la mansedumbre y luego me dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. ¿Qué produce los celos? Contiendas, peleas. Mira, una pareja celosa, pelean y pierden tiempo lindo, tiempo valioso. Arruinan momentos especiales, arruinan paseos, arruinan cumpleaños, arruinan celebraciones.
ahora que estamos con esto del confinamiento, ¿cuánto valoramos salir a cenar? ¿Cuánto valoramos ir a cine? ¿Cuánto valoramos un paseo? La playa, qué delicioso. ¿Quién sabe? Solo Dios sabe cuándo lo volveremos a tener. Y hubo gente que se fue de paseo y se llenaron de celos. De celos porque la persona que los atendió, la mesera, el mesero, el camarero, se sonrió, los atendió amablemente. Entonces el celoso y la celosa comienza a pensar una cantidad de cosas, a imaginarse, comienza a torturarse, dice la Biblia, celos amargos, amargura. ¿Y qué te pasa? ¿No estás contenta en el paseo? No me pasa nada, estás celosa. Y como el diablo es especialista en atacar por el lado donde más duele, entonces una persona celosa vivirá experiencias que le pasarán anormales para producir más celos y para producir más amargura, y verá cosas y se imaginará otras tantas. Y luego dice Santiago, versículo 15, pero esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, es solo de los celos, sino que es terrenal, animal, diabólica. Hay varias sabidurías, la celestial, la terrenal, la animal, y hay una sabiduría diabólica. Dice la palabra del Señor que los celos son comparados con el infierno. Los celos es un sentimiento infernal. Infernal. La persona celosa vive un infierno. La persona celosa cree que encerrando en un castillo con llave al ser que ama, lo retendrá amándolo. No, el amor no es eso. El amor es todo lo contrario, es libertad. Dios nos ama tanto que nos da el derecho a escoger si lo amamos o no. Y dice la palabra que hay una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y mire lo que dice el 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra, ¿qué? Perversa. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Donde hay celos, dice la palabra, y contención, peleas, allí hay perturbación y toda obra, ¿qué? Perversa. Donde hay celos, ¿hay qué? Peleas. Y hay qué? Perturbación. La gente está afligida, la gente está amargada, la gente está mal. ¿Cuántos niños pequeños vieron a su papá, a su mamá agarrarse por celos? Por celos. Porque los celos son una obra de la carne, son un espíritu también son patológicos, son heredados, son una herida no resuelta. Los celos tienen varias razones de ser, pero sí o sí la que sea, Dios quiere hacerte libre de los celos. Que dejes de ser, como decía la canción aquella de salsa, posesiva y asfixiante. ¿Sabe? Mucha gente es así. Posesivos, asfixiantes, tóxicos, nocivos. No estás siendo feliz. No estás tampoco haciendo feliz a otro. Dice el versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cómo lo que da Dios? Dice la palabra, dice está llena de paz, es pacífica, es benigna, es misericordiosa, y dice sin incertidumbre. ¿Qué son los celos? Incertidumbre. ¿Me amará mañana? Amor, ¿me sigues amando? Sí, mi amor, te dije hace 15 minutos. Mi amor, ¿por qué te demoras tanto? ¿Será que ya no me ama? Porque se demora en contestar. ¿Será que ya dejé de ser importante? Incertidumbre, no hay una certeza. Así esa otra persona
le firme un contrato con letras de sangre, no tendrá certeza. Porque los celos tienen un fundamento: la inseguridad, el temor, la incertidumbre, la desconfianza. Ahora, para poder complementar el tema de lo que pasa con los celos, vamos a ir a Números. Y vamos a ver en Números un pasaje muy interesante, en Números capítulo 5. Acompáñenme por favor a Números capítulo 5. Y la Biblia se tomó el tiempo de hablarnos la ley de los celos. ¡Wow! Si la Biblia se toma el tiempo de hablar de la ley de los celos, es porque los celos es algo importante. Y doy gracias a Dios porque hemos podido dedicarle estos programas a hablar de los celos. ¿Por qué? Porque estamos hablando del alma. ¿Y qué hay en el alma? Emociones, voluntad, intelecto. La persona celosa tiene dañadas sus emociones. Tiene dañado su voluntad. Dice, no voy a celar, no voy a celar, no voy a celar. ¿A dónde estabas? No voy a celar, no. ¿Por qué te demoraste? No voy a celar. ¿Por qué te acostaste tan tarde? No voy a celar, no voy a celar. No. Y termina haciendo, no tiene voluntad. Y sabe, la Biblia dice esto. Números capítulo 5, versículo 11. Ley sobre los celos. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuera infiel, porque hay la posibilidad de que se descarríe y sea infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no la hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente. Esta es la mujer extraña que vimos, ¿no? La infiel, la alborotadora, la lisonjera, la salamera. Dice que si ella se acostó secretamente y el marido no la vio. Y dice, y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado. ¿Mancilla es qué? Mancha. Por haberse ella manchado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiese sido sorprendida en el acto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si usted tiene un marido que es infiel, normalmente los infieles creen que hacen mucho, ¿no? Se burlan, se ríen. Y ese es el caso de una mujer que se amancilló, se enlodó, se ensució, hizo cosas vergonzosas. Pero el marido, como decimos acá, quedó ¿qué? Sano. El tipo no se dio cuenta, no la vio. Pero tampoco hay testigos. Pero mire lo extraño que va a ocurrir. Versículo 14. Y si viniere sobre él espíritu de celos. ¿Qué vino sobre él? Un espíritu. Vimos ayer sobre Saúl. Un espíritu de celos hacia David. Ahora, el esposo no se dio cuenta. El esposo no sabía lo que ella estaba haciendo. Pero como son uno, entonces se abrió una puerta espiritual, no solo para atacarla a ella, sino para atacarlo a él. Dice, y viniere un espíritu ¿de qué? De celos. Y tuviere celos de su mujer, y habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él el espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado. ¿Cuántas veces se menciona la palabra espíritu de celos? 3. Se lo estoy leyendo. Número 5, 14. Si viniere sobre él un espíritu de celos y tuviere celos de la mujer, habiéndose ella amancillado. 1. O viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado. 2 posibilidades. Entonces dice 2 veces, espíritu de celos. Entonces, ¿qué va a hacer el marido? Versículo 15. Entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote. ¿Qué ocurrió aquí? El tipo estaba tranquilo y de repente llegó un espíritu de celos y comenzó a celarla.
Ahora, hay dos posibilidades para que el espíritu venga. Que ella se haya mancillado o que no. Porque los celos pueden ser también espirituales. Espirituales. De todas maneras, el espíritu entra cuando hay una puerta abierta. Entonces, el tipo, ¿qué iba a hacer? Iba a tomar a su mujer y la iba a llevar donde el sacerdote e iban a hacer algo bien extraño para darse cuenta si realmente ella fue infiel o no. Y yo te quiero decir esto. El que es infiel a veces se burla y sigue siendo infiel y hace cosas y cree que se saldrá con la suya. No, delante de Dios no. Dios todo lo ve. Y mire lo que va a pasar. A ella la van a llevar donde el sacerdote y va a ocurrir algo. Si ella ha sido infiel, algo pasará en su cuerpo malo. Si ella no ha sido infiel, no ocurrirá nada. Présteme mucha atención que este pasaje es bien poderoso. Entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, sobre la ofrenda, no pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos. ¿Qué daba la gente? Una ofrenda de celos. O sea que si hoy se dieran ofrendas de celos, las iglesias estarían ricas con esa cantidad de celosos. Se llama una ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. ¿Para qué era esta ofrenda? Esto es poderoso. Para sacar a la luz algo. ¿Para qué era la ofrenda? Para sacar a la luz, una ofrenda recordativa, para sacar a la luz algo. Mire, escúcheme. Aunque su marido vaya a pecar hasta el fin del mundo, allá está Dios. Hace muchos años escuché el testimonio de una mujer que estaba orándole a Dios por su marido. El marido tenía un amante fuera de Cali, porque la posibilidad de ser descubierto era menos. Pero ella estaba inquieta, ella sentía algo, ella estaba turbada, ella estaba preocupada. Y el marido tomó su vehículo y salió. Y ella venía orando, Señor, bendice a mi marido, pero por un momento se detuvo y dijo, seguramente estoy orando mal. Porque si él está haciendo cosas malas, yo no puedo pedir que lo bendigas. Así que la oración de esta mujer cambió y dijo, Señor, ¿sabes qué? Haz lo que tengas que hacer, pero haz que este hombre se salve. Cambió su oración. Haz lo que tengas que hacer, Señor, por favor, pero cámbialo. Saca, Señor, a este hombre de la oscuridad. Haz lo que tengas que hacer. Y el tipo iba carretera fuera de Cali. Y de pronto, de día, el tipo pierde el control de su automóvil y se sale del automóvil de la carretera. Y da varias vueltas el vehículo, volteretas, por la velocidad que venía. La gente que iba en otros vehículos que vieron tal accidente dijeron, esos que van ahí se mataron. Cuando la gente fue a socorrerlo el tipo estaba tirado en el piso, arrodillado, pidiéndole perdón a Dios, porque él sabía que él no tenía que ir a ver a su amante, y él sabía que su mujer se había quedado orando por él. Si tu marido, tu esposa te la está haciendo, y tú estás limpio, Dios te respaldará. No te preocupes. Hay gente que dice, como él me monta los cachos, yo también lo hago. No, porque pierdes. Pierdes. Ahora, ¿celarlo es el camino? No. El tipo de esta historia, el hombre de esta historia que estamos leyendo en la Biblia, le vino un espíritu de celos. Y él se inquietó y dijo, no, yo no puedo estar celando. Y fue al sacerdote, llevó una ofrenda de celos, una ofrenda recordativa. Y sigue diciendo la palabra allí en el versículo 15, que trae a memoria el pecado. Dios saca a la luz. Claro que sí. Para que no vivas celosa.
o celoso. Porque aunque estemos casados, las cuentas son aparte. Dice el versículo 16. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Entonces, como sobre ella recae la duda, ella será pasada enfrente del sacerdote. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Curioso esto. Tomará agua limpia, la mezclará con polvo de ahí mismo y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová. Escúcheme, esto no es una cosa humana. Dice que será puesta delante de Jehová. Lleva tu situación delante del Señor. Y luego dice lo siguiente. Y dice, dice delante de Jehová el 18, y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. ¿Qué pasó con esas aguas? Estaban limpias, se volvieron sucias, ahora dice son aguas amargas que acarrean maldición. Y mire lo tremendo. 19, versículo 19. Y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. ¿Qué se le está dando a esta mujer en este momento? ¿El beneficio de qué? De la duda. Entonces dice en el versículo 19, si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen ¿qué? Maldición. Pero dice el versículo 20, mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Tome nota, por favor. ¿Sabe? Aquí encontramos una palabra, execración. Es una condena o una crítica muy severa. Y sabe, le dice, si tú te has acostado con un hombre, te has amancillado, dice, el Señor te maldiga, Jehová te haga maldición. Y Jehová también te ponga en medio de tu pueblo con una grande vergüenza. Y después dice, tu muslo caiga y tu vientre se hinche. Permítame decirle algo. La inmoralidad sexual enferma el cuerpo. Lo hemos visto ya. Muchas mujeres hoy sufren de miomas, de cáncer. Muchas mujeres tienen problemas, unas hemorragias horribles en su periodo menstrual. Muchas mujeres sufren de calambres. Muchas mujeres tienen cólicos horribles. En algunos casos tiene que ver con pecado sexual, como también en el hombre. Problemas de próstata, problemas de erección, problemas de eyaculación precoz. Muchos de esos problemas son por el mal uso del cuerpo que el Señor nos dio. Y después dice aquí, entonces le da la opción. Si no hiciste, no pasará nada. Si hiciste, pasará. Dios te maldecirá. Pero aparte de eso, serás dentro de tu pueblo juzgada severamente y también
aparte de eso, tu muslo se caerá y se te inflamará el vientre. Versículo 22. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrenda delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda de memoria de ella y lo quemará sobre el altar y después dará a beber las aguas a la mujer. Versículo 27. La dará pues a beber las aguas y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Produce la inmundicia, amarga, daña. Permítame hacer una pausa allí. Cuando las abuelas criaban sus pollos, sus gallinas, muchos tuvimos esa experiencia, ¿no? En mi época recuerdo que afuera de los colegios vendían unos pollitos tinturados de colores fucsias, morados. Bueno, yo creo que los de mi generación, de la guayaba, llegábamos alguna vez con un pollito de colores a casa, que finalmente se le cayeron las plumas y se volvió un pollo normal y terminó en una olla. Y sabes, las mamás y las abuelas sabían cómo partir el pollo y cómo quitarle algo que se llama la hiel. Porque ese órgano, si se reventaba, dañaba la carne, la amargaba. Así es el pecado de inmoralidad sexual. Amarga el vientre, amarga las entrañas. Y dice ahí el versículo 27, le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y bebiere y ha sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo. La mujer será maldición en medio de su pueblo. 28. Mas si la mujer no fuere inmunda, sino que estuviere limpia. Bueno. Ella es libre y será fecunda. ¿Qué dice? Ella será libre y será ¿qué? Fecunda, fértil. Esta es la ley de los celos, cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare. Una vez más, la palabra mancilla la hemos mencionado creo que unas 3 veces. O del marido sobre el cual pasare espíritu de celos, ahora sí por 3ª vez, y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda la ley. El hombre será libre de iniquidad, y la mujer llevará su pecado. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¡Qué tremendo! Son un espíritu también. Ahora, hermano, entonces usted, ay, mi amor, es que viste, entonces no soy yo, es un espíritu. Peor. Porque si no es una obra de la carne, no es una situación patológica, no es una situación no resuelta de la infancia, no es un trauma, entonces es un espíritu. Significa que tienes puertas abiertas y hay que cerrarlas. Ahora, a esta mujer se le daba de beber esa agua y esto era aguas de maldición. Y aquí, perdóneme, me voy a distanciar, voy a hacer un paréntesis. Me va a salir un poco del tema. A usted le pueden dar brujería. Tómese este bebedizo. Pero si tú no tienes puertas abiertas, no pasa nada. No pasa nada. Podremos tomar cosas mortíferas, no nos hará daño. Pero si hay puertas abiertas, pasará. Y este hombre llevaba a su mujer. ¿Usted se imagina cuántos hombres llevaban a sus mujeres por celos? Entonces no habían cámaras como hoy para decir, ah, sí, fue infiel, mírela. No, pero sabe una cosa, los ojos de Dios están en toda parte. O sea que no hay excusa. Y este hombre lo hacía porque él no quería sentir celos. Porque vivir con celos es vivir turbado, es vivir afligido, es vivir en amargura,
es vivir estresado, es vivir sin paz, es vivir en desconfianza, en incertidumbre, en vivir en temor. Los celos son malos para el alma, malos. Así que yo quiero recomendarte que no sientas celos. No sientas celos. Es que yo desconfío mucho, es que algo siento en mi corazón. Ora a Dios, seguramente Dios te mostrará. Ahora no vayas a hacer lo que hacían acá del agua y eso era para ese momento. Lo hacía el sacerdote y una cosa reverente, honrosa. Pero había una ley para los celos. ¿Por qué? Porque Dios está dando una respuesta. Usted tiene celos de su mujer, tráigala a la presencia y acá nos damos cuenta. Porque Dios no quiere que la gente viva con celos. Dios no quiere gente celosa en su reino. Y vuelvo a decirle lo que toda la semana he tratado de hacerme entender. La relación de pareja es para pasarla bien. Y si tu pareja te cela, es un gran problema. No lo ignores. No, eso se le pasa cuando nos casemos. Peor, se incrementa. Peor todavía. Así que el Señor nos llamó a paz. El Señor nos llamó a mansedumbre. El Señor nos llamó a tranquilidad, a sosiego, a reposo, a felicidad. Yo hace días les conté que yo a mi esposa, ella estudió su carrera de administración de empresas, nunca le conocí los compañeros. De hecho, sí iba por ella a veces a la universidad, pero nunca estaba. Ve, ¿y ese quién es? ¿Y ese cómo se llama? No hay necesidad, porque si a ti te van a amar por encima de. Yo soy consciente que siempre habrán personas mejores que uno, claro, muchísimo mejores. Pero el amor es una elección. Y seguramente si te eligieron con lo bueno y te eligieron con lo malo. No hay necesidad de controlar, de perseguir, de asfixiar. Hay mujeres que son tóxicas y son celosas. Y entonces amenazan al tipo, entonces me va a matar y se vuelve una relación enfermiza, una relación nociva. No tiene sentido una relación así. No está en el orden de Dios, no está. Seguramente está obrando la carne, seguramente está obrando un demonio allí, seguramente está obrando una conducta patológica. No está bien. Hay esposos que le controlan a su mujer su forma de vestir. Y yo sé que no está bien que yo lo diga, pero pregúntele a mi esposa. ¿Cuántas veces le he dicho no se ponga eso? Eso depende de ella con Dios. Eso es su problema con Dios. La forma de vestir, la forma de peinarse, no se haga ese tinte en el cabello. Hay esposos que... Yo he atendido casos de hombres que llegaron a un nivel de tal de enfermedad en celos, que cuando su mujer llega la huelen, la olían, para ver si olía a algo. Dicen los mundanos, se olía a jabón de motel, se olía de pronto a semen, se olía a sexo. Por Dios, eso no es el orden del Señor. Ese no es el orden, no es la conducta de una persona que sabe que Dios todo lo ve. Cada persona es libre de hacer lo que quiera. Y cada persona dará cuenta al Señor. ¿Cuál era la opción? Si no has hecho nada, serás fructífera. ¿Qué le pasaba si ella no había hecho nada? Lo acabamos de leer allí. Dice en el versículo 28, mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera como limpia, ella será libre y será fecunda. No hay problema. Ahora, si anda en cosas malas, sí hay un problema. ¿Qué tal si le pedimos perdón a Dios en esta hora si hemos hecho cosas malas? Pero también si hemos dañado a alguien con los celos. Si hemos tenido celos enfermizos, patológicos, celos destructivos,
Porque los celos son el furor del hombre. Los celos son como el Seol, brasas ardiendo, quemando, destruyendo. ¿Qué tal si hoy renunciamos a los celos? En el nombre de Jesús. Dios, gracias te doy por esta palabra que nos has dado hoy y te pedimos perdón por los celos. Perdónanos por los celos, Señor. Ayúdanos a entender que tú no puedes ser burlado. Yo sí. De mí se pueden burlar todo lo que quieran. Claro, yo no estoy en toda parte. Pero yo no necesito estar en toda parte porque tú sí estás. Ayúdame, Señor, a no ser celoso. Pero también ayúdame a no permitir que mi pareja me cele. Porque los celos son desconfianza en sí mismo y en el otro. Entonces, ¿qué sentido tiene estar con una persona a la cual no le creo, o no confío, o tengo dudas de su lealtad? Padre, hoy te pedimos perdón. Te pedimos que en medio de este remanente, de este rebaño, no haya nadie celoso. Y si lo hay, que a partir de hoy, Señor, renuncie a eso. Yo no quiero celos ni por una obra de la carne, ni por un espíritu inmundo, ni por una cuestión patológica o heredada. Yo no quiero los celos en mi vida. Quiero vivir en paz, porque a paz nos llamaste tú, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.